Saludarte, bienvenida, buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es re lindo estar acá. Hoy estamos con mucha luz, nunca había estado con tanta luz. Porque afuera está muy oscuro. Claro. Y es tu luz propia, también. Y claro, y refleja mucho, parece. ¿Cómo van esas actividades, Nati? Bien, lindo, así, lindo como la lluvia, por momentos intensa, y bueno, y por momentos así, como con mucha paz. Pero bueno, es así, sí. Con todas las actividades ya andando, ¿verdad? Sí, bien, lindo, y bueno, y este año además con esto, que bueno, nos convocó otra vez al colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales del Uruguay en torno a nuestro código de ética. Estamos celebrando los 25 años del código de ética, bastante innovador y referente para la región, los países de la región, y bueno, y en eso es un poco lo que estamos preparando para la semana que viene. Bueno, ¿de qué va esa conmemoración? Y contanos un poquito también cómo surge este código de ética, que bueno, ahí lo definías como tan innovador, ¿no? Sí, el código de ética que bueno, tenemos en trabajo social, coloca, básicamente es un código orientador. Sí, tiene un fuerte componente socioeducativo, pedagógico, para orientar el quehacer profesional. Son los principios éticos que regulan nuestro ejercicio. Por eso, en ese sentido, se plantean como, ¿no?, conjunto de valores, principios que orientan el ejercicio profesional, independientemente del área, de las poblaciones, ¿no?, particulares con las que trabajemos. Y nace en un contexto donde la preocupación, justamente, ¿no?, por las condiciones de vida de nuestra población, hasta finalizando la década de los 90, ¿sí? En un contexto fuerte también, ¿no?, de empobrecimiento de nuestras, bueno, ¿no?, como país, como sociedad, con una preocupación fuerte por ¿no?, resurgir o colocar esta preocupación desde el propio colectivo de trabajadores sociales, como potenciar también nuestra actuación en esos escenarios. Surge con una preocupación también en relación a ese contexto que te decía, ¿no?, de fin de siglo, con estos indicadores en términos, sí, de pobreza y desigualdad bastante crecientes de nuestro país, que también afectaban, ¿no?, como lo hacen ahora, también las condiciones de trabajo también, ¿no?, de los y las profesionales. Entonces, en ese escenario surge ¿no?, un grupo de compañeros, compañeras, en ese entonces vinculados a la Asociación de Asistentes Sociales, al Departamento de Trabajo Social, a la Universidad Católica también en ese entonces también, bueno, aunando un poco esfuerzos y fuerzas para poder empezar a elaborar justamente, ¿no?, en esta necesidad de agrupar, ¿no?, o de poner en común, más que agrupar, poner en común estas inquietudes que estábamos evidenciando, ¿no?, como colectivo en ese entonces, y con una fuerte incorporación allí, alguien que formó y bueno, forma parte de nuestra riqueza acumulada también como referentes, que es, ¿no?, José Luis Revelato, con una concepción de la ética desde la emancipación, desde el reconocimiento de condiciones de injusticia, de opresión que tienen que ser, ¿no?, revertida. Fue un poco desde ese lugar, ¿no?, con una concepción fuertemente centrada en la construcción de lo colectivo como la forma para enfrentar, ¿no?, a esas condiciones, ¿no?, de opresión, y bueno, de distintas ataduras, ¿no?, que nos impiden el desarrollo pleno. Entonces, desde ese lugar, y también en consonancia con también una discusión que se estaba dando en ese entonces y que logra plasmarse finalmente en el 2018 en los principios globales del trabajo social, que nos nuclea a todas las federaciones, ¿no?, internacionales. Hay más cerca de 100 países que tienen asociaciones de profesionales y que están nucleadas en esta federación internacional, que también logran, ¿no?, y colocan como dentro de sus principios fundantes, ¿no?, el reconocimiento de la dignidad humana, ¿sí?, como inherente al ser humano, ¿no?, la dignidad como inherente al ser humano. Otro que tiene que ver con ¿no?, otro principio central que tiene que ver con el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Son como esos tres denominadores comunes que tienen estos principios globales del trabajo social y que también se traducen en este código, que el desafío que tuvo y que tiene, ¿no?, como todo código, es que no sea ni un saludo a la bandera o una expresión de deseo,
¿no? Porque cuando uno lo lee son principios justamente que rigen nuestro quehacer y como te decía, estos tres y el reconocimiento de esas condiciones, ¿no? De opresión, la lucha contra, ¿no? Las distintas formas de discriminación institucional que tenemos fuertemente arraigados también en los espacios donde trabajamos, que justamente el código se transforma en una herramienta política de lucha justamente para reclamar, ¿no? Esas mejoras, esas, ¿no? condiciones de vida dignas. Entonces, ese es el desafío que seguimos teniendo y bueno, a 25 años de esa, ¿no? primera, de ese grupo que tomó el desafío y la aventura de poder traducir y en esto que decía, ¿no? Poner en común, bueno, qué nos está pasando como profesión, cuáles son las situaciones estas que nos interpelan hoy. Bueno, nos vuelven a hacer esas preguntas, ¿no? Y por eso invitamos, en este caso particular, ahora en esta próxima semana vamos a tener la visita de dos colegas, una colega Carolina Mamblona de Chile, de Argentina, perdón, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Central de Provincia de Buenos Aires, de UNICEN. Ella trabaja y es una referente también en todo el proceso que ha sido la elaboración del Código de Ética, recientemente aprobado también ahí en la provincia de Buenos Aires, que nuclea cerca del 70% de los profesionales en Argentina. Y después tenemos otro colega que viene también, que ya estuvo en nuestro congreso el año pasado, Víctor Yáñez, también trabajador social, que tiene un acumulado fuerte en el estudio y en el, ¿no? proceso de acumulación, de generación de conocimiento en torno al trabajo social como disciplina, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a estar compartiendo con ellos instancias con estudiantes egresados, egresadas, y como cierre el momento central de lo que se llama, pero lo que es la conferencia propiamente dicha va a ser el viernes 15, que además es una fecha muy significativa para nosotros porque es el Día Nacional del Trabajo Social. Y bueno, en ese viernes vamos a tener en el Paraninfo de la universidad también. Quisimos hacerlo en ese lugar y esperemos, bueno, que también todos los colectivos, ¿no? Primero estudiantes, profesionales, pero también, ¿no? Todos con quienes trabajamos nos puedan acompañar. Nos parece un lugar muy significativo de nuestro país, ¿no? Allí se plantearon, ¿no? Y se defendieron muchos de los principios que se recogen en este código de ética. Para nosotros por eso era como bien significativo. Y bueno, en el Paraninfo a las 17:30 se va a transmitir por YouTube para quienes no puedan asistir. Pero bueno, estamos tratando de poder llenar ese Paraninfo, de poder estar presente, para, bueno, ahí tener y hacer un reconocimiento a esta trayectoria. Por suerte tenemos a muchos de quienes estuvieron en ese momento de idea, de gestación, ahí va, del código, están vivos y vivas. Bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer y queremos hacer un reconocimiento, algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Que si hoy estamos como estamos y donde estamos, es porque hubo mucha gente, ¿no? Haciendo cosas en el acierto o en el error, pero que bueno, hoy en este caso sí es un momento de alegría, de celebración. Entonces, bueno, reconocer en esos apuestas que hicieron a quienes participaron de esa primera comisión redactora, del grupo que primero empezó a tirar las primeras ideas, a las autoridades que estuvieron, ¿no? vinculadas ahí, como te decía, a DASU, al Departamento de Trabajo Social, a la Universidad Católica, que formaron parte, ¿no? de esos primeros momentos. Y bueno, luego de ese homenaje, que seguramente sea muy emotivo, porque ya ahora cuando hicimos todo este trabajo previo, ¿no? de contarnos, contactarnos, bueno, hay mucha emoción en todo eso. Y después vamos a tener este intercambio con un poco la propuesta del intercambio con estos colegas. Va a estar Cristina Olei, una referente nuestra, ¿no? colega uruguaya, parte de este proceso y promotora de toda esta historia y docente de muchos, ya no mía, no, yo soy de otra generación, pero sí docente muy activa. Y bueno, ella va a estar representando, digamos, esa historia desde Uruguay, y va a estar Carolina Mamblona, como te decía, de Argentina, y Víctor Yáñez de Chile, con un título que, bueno, esperemos bien prometedor, al menos, es a 25 años del Código, cuáles son los desafíos ético-políticos del trabajo social en el contexto actual, con dos colegas, como te decía, que viven y están atravesando contextos bien importantes en términos, ¿no? de regresión de muchos de los derechos conquistados, ¿no? y con un contexto donde justamente esos principios fundantes del Código,
cobran más vida y más fuerza, y sobre todo el propio código como instrumento, ¿no?, de lucha y de reivindicación. Sin lugar a dudas. Así que bueno, eso es un poco la propuesta, y bueno, como te decía, el jueves también y miércoles acá en Salto, en particular en miércoles en Salto, por la tarde vamos a tener intercambio con estudiantes, y a las 18 horas ya vamos invitando a colegas para también tener una instancia con Carolina, y bueno, para intercambiar sobre hoy por dónde pasan nuestros dilemas éticos. Claro. ¿No? Toda profesión tiene sus dilemas éticos, porque muchas veces nos movemos en las cornisas, ¿no?, del deber ser, de lo que es. Bueno, en trabajo social eso es permanente. Y desde ese lugar es que ahí trabajamos. Entonces, la contradicción, la tensión es inherente a. Entonces, Totalmente. bueno, cómo damos vida o cómo repensamos un poco eso. Y atravesado por las condiciones nuestras, no también laborales. Entonces, eso también es parte de la reivindicación que coloca el código, ¿no? No pensarlo en esto que te decía, no como una idea, un saludo a la bandera, sino también desde ahí denunciar las propias condiciones, ¿no?, materiales, que a veces impiden y también vulneran nuestros propios derechos como trabajadores y De los trabajadoras. ejercicios de la profesión, Exacto. exactamente. Pero bueno, es un poco, viste, Mari, vos me preguntaste, vos tenés que interrumpir, ya me conoces. Ya está todo clarísimo, toda la información dada. Tendremos actividad entonces el próximo miércoles acá en Salto. Exacto. Después estarán cerrando estos 25 años de celebración allí en el Paraninfo de la Universidad de la República. Y podremos hablar un montón más, bueno, de los desafíos, ¿no? De qué ha pasado en estos 25 años. Sí, algunos puedo contarte, otros tampoco tanto. De cómo hoy también, pensando en que van a estar participando desde Argentina y desde Chile, bueno, los contextos y las situaciones a nivel social actuales de cada uno de esos países también deben de interpelar y muchísimo a la profesión. Sin irnos más lejos también, ¿no? Pensar en lo que sucede en nuestros territorios, en nuestras cercanías, que también los interpelan como profesionales. Estamos en una universidad pública, bueno, como formadores también de futuros profesionales. ¿Y cuánto hay, no? Ahí también para indagar, para intercambiar y para debatir también, Nati. Es que también en eso nos interpela, por eso un poco en esto que te hacía referencia, y eso como, ¿no?, primero, este momento de gestación que vos traías y estos referentes que te nombraba, ¿no? Nos interpela como persona, ¿no? Era parte de lo que también traía y planteaba, ¿no?, Revelato, o sea, embarcarnos en esta profesión y desde esta concepción y en estas luchas nos interpela como personas en nuestras cotidianidades. Entonces hace que, y nos exige pensar justamente, ¿no?, la reivindicación del derecho a la vivienda significa la reivindicación del derecho al trabajo, a la posibilidad, ¿no?, de elegir, a la educación, a la salud, no es solamente, ¿no?, eso, o sea, y eso también rompe con muchos de los esquemas que tenemos hoy por hoy internalizados y que aún, ¿no?, y a pesar de, bueno, mucho esfuerzo, y me consta desde muchos actores que estamos ya hace mucho tiempo embarcados en tratar de pensar la vida no en lógicas de casilleros y que vamos encajando cosas o marcando tics, sino desde la integralidad que somos, ¿no? Entonces, sí, no dejo de ser persona cuando soy profesional, no dejo de tener mi vida, y eso está cuando, entonces, es mucho de los debates que colocamos y en la propia formación nuestra, ¿no? Bueno, ¿cómo empezamos? Primero poniendo sobre la mesa todas esas cargas que traemos, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos, las representaciones sociales. Bueno, eso es con lo que trabajamos. Y a partir de ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo generar espacios de encuentro con el otro? En este contexto que cada vez está más polarizado, que parece que eso, el encuentro es imposible. Bueno, el código en ese sentido también nos desafía a pensar justamente en esa forma de encuentro, reivindicando el valor de la diferencia desde una convicción, no como, bueno, es lindo, somos diferentes y somos, bueno, no, y eso es un poco ¿no? Por eso cuando hablamos de desafíos ético-políticos es bueno que justamente para pensarnos como colectivo, ¿no? Desde esa construcción colectiva de cómo nos apropiamos, ¿no? De la vivienda, el trabajo, cómo vamos construyendo esa idea de lo digno de cada una de esas dimensiones que hacen a nuestra vida, implica una discusión siempre colectiva, siempre con otro, no es o no debiera ser del que grita más fuerte la idea de cómo queremos ser o estar o vivir. Entonces, en términos del proyecto ético-político del trabajo social, que por eso siempre se plantea desde esa doble dimensión o las dos caras del ejercicio ético, porque siempre implica un posicionamiento firme y claro con respecto a lo que entendemos que es injusto, que está mal, que es intolerable como sociedad, ¿no? Con todo el acumulado que tenemos. Entonces, hay una postura clara en relación a esto, y político porque siempre implica una acción. La ética enunciada,
cae en el vacío. Y la política sin un fundamento que sustente el para qué y el por qué estoy haciendo, ¿sí?, termina siendo acciones capaz de buena voluntad que salen bien, o otras que terminan reproduciendo lógicas clientelares, empobrecen más, ¿no? Reproducen las lógicas de dependencia. Sí, desigualdad. Desigualdad, que es lo que, ¿no? Entonces, esa dimensión ético-política es vertebra, ¿no?, la formación y claramente el ejercicio. Y que a veces en las dinámicas y en las vorágines de las cotidianidades parece que no está, o parece que no está, y somos a veces maquinitas de, ¿no?, completar Totalmente. formularios o hacer gestiones. Bueno, la gestión está cargada de esta intencionalidad ético-política. Entonces, es reivindicar eso. No, porque además cuando hablamos de código de éticas, desde el ejercicio del trabajo social o de cualquiera de las profesiones, tiene que ver con una forma de vivir y de concebir, ¿no? Los vínculos, la realidad, las maneras de funcionar. Y bueno, me imagino que en el momento que se empezó a gestar o que surgió este código en un contexto bastante particular, pero bueno, han pasado 25 años y también tenemos otros problemas, otras problemáticas a nivel social y otras cuestiones para seguir avanzando. Así que seguramente este encuentro, estos 25 años, sirvan como para hacer un parate, tal vez mirar para atrás, reverlos en un montón de aspectos, y que bueno que también que estudiantes y quienes se están formando y vayan a ser los futuros profesionales del trabajo social estén, ¿no?, Sí, sin dudar, ya cercanos a estas discusiones. Sí, sin dudar, por eso es parte, nada más allá de que lo tienen además como materias, claro, ¿no?, la formación, en el propio recorrido que hacen, ¿no?, en 2 años de inserción preprofesional, que es lo que en nuestro país, ¿no?, en Uruguay, eso está bueno también, porque después estos intercambios enriquecen la forma de cómo pensamos esos procesos de formación, pero eso es otro capítulo aparte. Otra conversación. Sí, acá en el plan de estudios, ¿sí?, de nuestra universidad y de la facultad, y es el que tenemos también acá en el CENUR, tiene 2 años de inserción en distintos centros de práctica, donde los estudiantes, las estudiantes tienen que hacer ese proceso de acercamiento a las comunidades, a las realidades, a las necesidades, a los dolores, pero también a las potencialidades, ¿no?, a las esperanzas, cómo trabajamos desde ahí, porque si no, ¿no? Entonces es trabajar desde ese contexto, y tienen 2 años, entonces trabajan mucho también a nivel familiar, institucional, para poder generar estos espacios donde interpelen esto que te decía, ¿no?, los estereotipos que muchas veces colocan barreras, ¿no?, en función de eso que yo espero del otro. Claro. Y a veces no son barreras físicas, son esas barreras que son las más fuertes de desarmar. Entonces, y que después se traducen también en políticas, ¿no?, en planes o programas, ¿no? Si yo entiendo que ciertas poblaciones no tienen derecho a, ¿no?, o porque se equivocaron, ¿no? Tenemos debates bien importantes, ¿no? Hoy por hoy, bueno, hace poco, ustedes ya tenían la semana pasada o hace 2 semanas, tuvieron una entrevista acá con Soledad, sí, ¿no?, un poco compartiendo el nuevo espacio para empezar a trabajar y aportar ahí también desde la formación y formarnos en eso, porque no lo tenemos, que es todo las situaciones que atraviesan las personas que no tienen un hogar, ¿no? Que bueno, más allá de la situación de calle, implica recuperar esa trayectoria. Es la cara más cruda, decimos siempre, donde convergen todas las desigualdades, ¿no? Múltiples, ¿no?, trayectorias, y que a veces en los discursos se instalan, y por eso también, aparte de las preocupaciones y del trabajo, es de construir esas asociaciones a veces lineales. Bueno, está en la calle porque tienen problemas con las drogas o salud mental. Bueno, no, eso es un reduccionismo que justamente inhabilita, nos saca la posibilidad de ver todas las vulnerabilidades que las personas fueron transitando, y que la calle es, sí, claramente lo más crudo, y nos desafía, y es un poco la mirada que queremos colocar desde la preocupación por esa persona, y no porque tengo que hacer algo porque me molesta, porque está feo, no está bueno, no queda linda la ciudad, claro, con la gente en la calle. Bueno, claramente no es ese el enfoque ni el discurso desde el cual queremos formarnos, y mucho menos pensar el ejercicio profesional. Entonces, pensar también la situación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el techo, la protección para la población privada de libertad? Para los gurises que a los 18 años egresan de INAU, o sea, no están en situación de calle, pero si no pensamos en las trayectorias, ¿qué pasa cuando, ¿no?, en todas las dinámicas que hoy atraviesan a las familias, ¿no?, hay rupturas, hay, ¿no?, desvinculaciones, hay situaciones de violencias múltiples? Bueno, el techo, ¿no? O sea, hay muchas situaciones donde el hogar, ¿no?, y esa está también en tensión, y bueno, ¿qué hacemos desde nuestro sistema público de vivienda para responder? ¿Qué hacemos desde, ¿no?, como sociedad, como Estado, para generar ¿no?, fuentes de inserción laboral que le permitan a la persona sostenerse, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no?, para
cuidar nuestra salud, la educación, o sea, es eso, ¿no? Pensarlo integralmente. Y reconocer que hay poblaciones que necesitan, porque como sociedad venimos fallando hace generaciones, y cuando se reproducen, ¿no?, círculos en ciertos contextos, eso no es, ¿no?, el chip individual, ¿no? Aprendemos y vamos reproduciendo esto que traemos siempre, ¿no?, los valores, los hábitos, en función del contexto en el que nacimos. No hay misterio. Entonces, nada, repensar, bueno, ¿cuáles son esos contextos para evitar que no? Bueno, es parte de la tarea, pero totalmente. Pasa en todos los contextos, ¿no? Uno tiende a reproducir los escenarios, se llaman, ¿no?, los procesos de socialización. Exacto. Es eso. Pero bueno. Por ahí va la... Por ahí y mucho más, por eso te traía esta situación y bueno, después esto que te decía, ¿no? Hoy desafíos por eso que yo creo que pasan por la crudeza con la que se expresan las distintas formas de violencia, ¿no? Y hoy tenemos otros escenarios también en nuestros territorios, en nuestros barrios, atravesados por estas múltiples violencias, ¿no? Violencias basadas en género, pero que además se, ¿no?, agudizan también en el interior de las familias, en los barrios, en los centros educativos. Exacto, que es lo que también estamos viendo. Exacto. ¿Sí? Ahora cómo también después se manifiestan y se expresan en los distintos espacios. Las instituciones no son espacios aislados. Exacto. Entonces, allí se representa y se manifiesta lo que se después vive. Le pedimos a la familia lo que no le damos o los elementos que no. Entonces la familia es una institución más dentro de todas estas dinámicas. Entonces, exacto, es eso. Entonces, ¿por dónde pasan nuestros desafíos? O pensarlo desde ahí, en realidad es un poco lo que hoy queremos compartir y bueno, y en estos 3 días que vamos a tener con estudiantes egresados y bueno, y después en ese espacio más de homenaje también, buenísimo, poder proyectarnos y recuperar la responsabilidad que tenemos como profesionales en esto, ¿no? En eso también tenemos una postura clara, o sea, porque el otro no hizo, o porque el sistema, o porque la política pública, o porque este político de turno, o porque, sí, son todas variables que hacen, pero nosotros tenemos una responsabilidad también. Exacto. Eso lo dice y lo establece el código y la ley que reglamenta nuestra profesión, aprobada en el 2019, también. Entonces es garantía para nosotros y para las poblaciones con las que trabajamos. Entonces también tenemos algo que decir y que hacer sin dudar. Exacto. 25 años entonces de este código de ética para el trabajo social, conmemoraciones, encuentros, intercambios y bueno, y por ahí alguna reflexión que va a ser interesante para poder seguir, Nati. Volvemos. Gracias. En la próxima te cuento cómo estuvo eso. Muchísimas gracias. Natalia Vices y pasó por Radio La Regional. Radio La Regional. Salto. Udelar.